Ok, hermano, para que sepan, están siendo grabados, van directo para los canales más famosos del mundo. Mentira. Bueno, vamos a Mateo 21, 18 al 22. ¿Sí? Vamos a tocar el incidente con la higuera. Mateo 21. Mateo 21, 18 al 22. Algo le pasó a mí. Pero la gente puede imaginar que el higo es la papaya es el higo. No, Fresco. no es lo mismo. Ok. Estamos tratando de redimirlo. Ok, dice, yo lo voy a leer en voz alta, pero hermanos, ustedes pueden seguir su Biblia y si notan algo también que sea importante aclarar en su versión, pues también de ustedes saben la dinámica. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? El Señor, ¿verdad? Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a comprenderla y a vivirla para ti. Bueno, hermano, antes de darle la dinámica, vamos a hacer algo. Vamos a leer y tiene que estar atento porque ya leímos esta versión que es Mateo 21, 18 a 22. Ahora quiero que busquen Marcos 11. Vamos a buscar el mismo suceso paralelo en Marcos. Y ustedes van a notar una diferencia muy importante. Y quiero plantearle unos problemas. ¿Okay? Vamos a ir a Marcos 11. Es del 12 al 26. Marcos 11. Marcos 11. Marcos 11 del 12. Del 12 al 26. Ajá. Sí, ya van a ver por qué tan diferente. Digo, quisiera que ustedes pensaran, a ver, qué ustedes dicen. Ok, lo voy a leer porque lo voy a leer lo más rápido que se me haga posible porque es más largo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo. Pero por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo a Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Perdón, lo leí mal. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ok.
Notaron unas diferencias, ¿verdad? Ok. Hay varios problemas que los quería plantear, porque yo quiero darles unas preguntas, yo quiero que ustedes las vayan a contestar, pero antes de eso yo quiero que ustedes, yo les voy a complicar esto. Necesito que ustedes vean lo complicado que es esto ¿verdad? Para entonces, pues, animarnos. Tenemos que observar varias cosas, pero, por ejemplo, el orden de sucesos de los evangelios. Vamos. ¿El orden de los sucesos es distinto? Sí, ¿verdad que sí? Puedes ver que la higuera no estaba en temporada de dar fruto. En la versión de Marco. Se le pasó ese detalle ¿verdad? Al Señor. Fue a buscar higo fuera de tiempo. Al Señor se le pasó eso y entonces Marco lo puso ahí para que nos avergoncemos como cristianos de lo incongruente. ¿Por qué nuestro Señor maldice una higuera? Tiene un tantrum. Estaba deforestando. Necesitaba deshogarse con algo y le dio con la higuera. ¿Eso es lo que pasa ahí? ¿Qué tiene que ver la fe o este monte, por ejemplo, con secar un árbol? Esto como que no, ¿verdad? No sé, no. Leyéndolo de pleno, no nos va a cuadrar, hermano, créanme. A mí no me ha cuadrado. Estaba enseñando a Jesús a pedir cualquier tipo de cosa. Por ejemplo, pues yo dice que pidas cualquier cosa. Pues yo quiero un Lamborghini. Sí, concedido. Yo quiero un Lamborghini. ¿Puedo pedir un Lamborghini? Eso es lo que está diciendo el Señor ahí. Dice cualquier cosa, ¿verdad? Vamos a verlo. Dice, si tuvieres fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera. Y entonces después menciona el monte, ¿verdad? Todo lo que pidieres en oración. Ah, bueno, pues yo quiero una mansión. Yo quiero una mansión, ¿verdad? Y yo podría complicarlo más, pero vamos a dejarlo ahí. Y vamos a contestar esto, hermano. ¿Ok? Lo vamos a hacer juntos. Yo les voy a dar unos minutitos para que lean estas preguntas que están aquí y que esta cosa no me deja que lo vean todas. No sé por qué hace eso. Bueno, no sé por qué hace eso. Vamos a analizar. ¿Qué pasó, Juan? No sé por qué está eso en el medio. Anyway. Si yo quiero echar, Dale un clic. si yo quiero echar hasta el fondo del mar, no lo puedo echar. Oiga, dale un clic afuera. Ahí. Sí, pero se quedó en la vaina. Bueno, está ahí. Ya mismo se va. Ok, hermano. La próxima vez que hagas esto, tienes que considerar este espacio. No, porque eso nunca sale. Eso es ahora que está dejándose usar por la business. Míralo ahí. Aquí. Ahí sí. Eso. Ahí. Más o menos. Bueno. Vamos allá, hermano. Vamos a ubicarnos. Vamos a ubicarnos, hermano. ¿A quién escribe Mateo? El Evangelio de Mateo. ¿A quién escribe? ¿A quién es él escribe? Acuérdense que nosotros cuando vamos a estudiar un texto tenemos que hacernos un chorrete de preguntas. Nosotros no podemos decir, ay, mira, yo puedo orar por un monte para que se vaya para el mar. De verdad, eso es lo que el Señor está enseñando. ¿Verdad? Mateo generalmente le enseña a quiénes, a los judíos, ¿verdad? Eso es lo que comúnmente conocemos, ¿verdad? ¿Qué ocurrió el día antes de este suceso según Mateo? Lo de los mercaderes en el templo. ¿Se acuerdan? La limpieza del templo. El Señor saca a los mercaderes, ¿verdad? Ok. Y según Marcos, ¿cuándo sucede eso entonces? Según Marcos. Después. Según Marcos, lo de la higuera Está entre ahí. está el mismo día, ¿verdad? ¿De dónde venía Jesús? No sé. ¿De dónde venía Jesús? Ese día. Ese día. Estamos hablando de la higuera.
¿De dónde venía? De Betania, ¿verdad? De Betania. ¿De dónde venía? De Betania. De Betania. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada? Que Jesús después, digo, en Mateo, dice que él limpió el templo y tuvo una disputa allí y después se fue ¿para dónde? Para Betania. ¿Se acuerdan que yo les discutí? Que en Ezequiel hay unos pasajes que hablan de algo bien parecido, de que el Señor, después que hace juicio, de que anuncia juicio en un sueño, su presencia sale del templo y se va al monte que está cerca, en el oriente. ¿Se acuerdan? No, eso lo leímos en Ezequiel. Es un sueño que Ezequiel ve, cómo se está usando el templo mal. O sea, Pero no, esa es no, esa no es de la rueda. que se va al este. Ese no es, Se va al oriente. al oriente. Su presencia dice que la presencia de él parte al Sí, oriente. es ese, es que lo confundí por lo de la Eso rueda. es, si no me equivoco, el 9 y el 11. Capítulo 9 y capítulo 11. En Ezequiel, lo pueden ver. Es como si la presencia del Señor se fuera del templo, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, hay un lenguaje que para mí, yo no sé, alguien puede diferir, pero para mí es muy parecido. Después que el Señor le hace la limpieza, dice que entonces Goyo se fue para allá. ¿Ok? Ok. ¿Dónde ocurre la maldición de la higuera entonces? Eso es importante, setearla. Pues si no, no nos va a cuadrar Marcos con Mateo, hermano. Y ustedes van a tener gente cuestionándoles la Biblia a ustedes, la autoridad de las escrituras. De camino de Betania a Exactamente. De camino de Betania Jerusalén. a Jerusalén. ¿Qué hay en Jerusalén? Eso no lo puse ahí, pero ¿qué hay en Jerusalén? El templo. El templo, hay unos palacios, la ciudad. Bajito, siempre bajito. Ok, ¿qué razón da Mateo por la que Jesús acude a la higuera? Tenía hambre. Tenía hambre. Dice que tenía hambre. Marcos también. Michael lo dice. Ok, no me acuerdo, gracias. ¿Qué es una higuera? ¿Qué es una higuera, hermano? ¿Saben lo que es una higuera? ¿La han visto? Es un árbol. Digo, como mediano, no es lo que es un Sí, no está. bueno, Bueno, que Pues mira, yo pensaba que era un arbusto, pero tiene la capacidad de, es un ficus, así que tiene la capacidad de ser bastante grande. Ah, no. Sí. Yo me imagino que dependerá de dónde está el cuidado, ¿verdad? Parece que si, pues, como todo árbol, si está buscando el sol, pues Espérate, estaba hablando del higo. la higuera. La higuera. Después de ahí, Él secó una higuera. ¿Y fue a buscar qué? higo. Bueno, si fue a la higuera, no fue a buscar habichuela, ¿verdad? Ni mango. Gandula. Fue a buscar la higuera. ¿Cómo se llama Los la higos. fruta aquí que usaban para hacer platos? La higuera, Ah, le dicen. La higuera. Pues yo me confundí. Pues muy bien. Eso es lo que Esa yo- aclaración es importante porque a mí me pasaba eso. Fake Newton, fake Newton. Entonces, si yo no que Fake news. Él fue a coger el fake news. Él fue a coger un higo. Un higo. ¿Ok? Un higo. Por eso era. Yo me baño hasta sin que me lo digan. Es lo que decía la anuncio. Yo no me acuerdo de eso. Bueno. Porque el higo no crece mucho. Sheila sí. Pero, Ok, entiendo. Ok. por eso en el jardín botánico de Cagua. Sí, eso es Hay pequeño. un palo de higuera. No, la higuera es muy distinto. Mira, para allá. no se come. No se come, pero de ahí que se hacen los bowls, ¿verdad? Porque papi me hizo uno cuando era pequeño y ya era Sí, no, esa es la higuera. Que era un higo es como Encima de un la- saquito, ¿verdad? Como una. Yo tengo fotos ahí, de hecho, si observan bien. Ahí está la raíz de una higuera. ¿De una qué? De una higuera. Ah, pues, al bolsote. Sí, es como un ficus. Sí, eso literalmente. De hecho, la palabra latina ficus Higo. Higo. e higo es la misma raíz. O sea que de ahí viene al español higo. Y el higo está como una semilla como parecida a la inventando. Es bien parecido Es que el aspecto, pero la hoja no. La hoja es bien, bien distinta. Ok. Yo estuve buscando y todo bien, mamá. La higuera,
Acuérdate, el árbol se conoce por sus, Fruto. así que el fruto y el árbol tienen el mismo nombre, ¿verdad? La higuera puede llegar a crecer 30 pies por ahí. O sea que es un árbol que puede ser grande, sí. Claro, cuando yo leía estos pasajes, yo me imaginaba a Jesús con un arbustito y pues parece que no necesariamente. Puede ser que sea pequeño, porque también hay higueras que se ven pequeñas. Eso no. Pero No. fíjate, las que vista pequeña está en tiesto. Y eso hace muy impresionante. Patio. Es cierto. Y eso hace muy impresionante el relato, ¿verdad? Porque si lo vieron desde la raíz, es como no sé, se come un árbol en No se secó un palito un palito que estaba- así. Ah, Lo más probable se secó un árbol como esto que vamos a... yo tengo fotos, lo que pasa es que le estoy dando el suspenso todavía. Ok, hermano, Y se prendió otra cosa importante que nosotros nos debemos preguntar cuando estamos estudiando es, ¿con cuánta gente crees que andaba Jesús? Porque él está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Cuando hace todo esto y son sus discípulos los que lo están viendo, ¿verdad? Si es de camino de Betania a Jerusalén, con muchos. ¿Verdad que sí? El mismo relato de, Sí, es el mismo relato de de los ciegos. y exacto. Ajá, ok. Y ahí está la mamá de. O sea que no es Pedro y los 11, No, Hay mucha gente. hay un tal vez 100. hay un corillo. Lo más probable es ese corillo. De hecho, la palabra corillo está en la Biblia, así que no se crean. Sí. A lo más probable ese corillo es el que lo está recibiendo, hermano. Escuchen. Nosotros normalmente cuando leemos los pasajes de la Osana y todo esto, pensamos, papi, cuidado. Santiago Fernández. Pensamos que lo está recibiendo gente que no sabía quién era Jesús y de, oh, mira, vamos a recibirlo. No, hermano, él andaba con un corillo. ¿Ok? Lo más probable es que esos fueron el comité de bienvenida, era ese corillo. Y eso soy yo acá. Ustedes pueden debatirlo si encuentran evidencia ahí, ¿verdad? Ok, corillo. Así que él secó de la higuera y los que se dieron cuenta fue ese corillo. Jesús no andaba solo, ¿verdad? Nosotros leemos el evangelio y de verdad pensamos que Jesús andaba solo y los 12 andaba como 12 pies alejados de Jesús y ya. Y no, hermano, usted no está leyendo la Biblia, perdón. Es que Está siempre haciendo había statement. multitud. ¿Perdón? Cristo está haciendo un statement. Ya Lío está aplicando. ¿En qué? Ok. ¿Con quiénes está hablando Jesús? Que ya lo dijimos, ¿verdad? Cuando pasó eso con sus discípulos, dime. Si puedo decir algo, Sí, pero dilo rapidito, ¿vale? que yo voy a repartir, voy a enseñar los higos primero y después repartirlos para la semana que viene. La semana que viene va a repartir los higos para que ustedes disfruten de lo que el Señor no disfrutó cuando fue a la higuera. Así que hoy estamos con el Señor. Fuimos a la higuera y no había nada. Ay, pero ya la semana que viene el Señor permita que todavía nos va a repartir unos higos. Gracias, mi amor. Ok, No, higuera. no higuera, higos, figs en inglés. ¿En qué momento histórico, época o evento se está dando este relato? Ahí eso nos ayuda mucho a ubicar. Cuénteme, y ahí desbórdense. Bueno, estaban los tetrarcas. ¿Verdad? Ok, ya te fuiste por allá bien lejos. Muy bien, muy bien. Roma ocupó, eran los líderes, ¿verdad? ¿De qué área? Era tetrarca y habían, ya quedaban 3. Tres vivos. Israel estaba dividido en 3 pedazos ya, 3 reinos. Judea, Samaria y Galilea. Muy bien. Fue para la Pascua. ¿Cuándo murió el Señor? En la Pascua. En la Pascua. ¿Qué estamos viendo? La última semana del Señor. Mateo, igual que pasa con Juan, y se concentra mucho en esa última semana. Nosotros tenemos que entender que cuando estamos leyendo la Biblia, tenemos que entender en qué momento estamos leyendo lo que está pasando. Estamos en la última semana del Señor, de su ministerio terrenal, ¿verdad? En el sentido de cuando Él vino para morir. Así que acuérdense que Mateo es bien enfático. Mateo se pasa diciendo, cuando voy a Jerusalén, yo voy a morir. Cuando yo voy a Jerusalén,
yo voy a morir. Cuando yo vaya a Jerusalén, yo voy a morir. Cuando yo vaya a Jerusalén, yo... Hermano, pues, están en Jerusalén. ¿Qué va a pasar? Va a morir. Santiago, vente para acá. ¿Entienden, hermano? Estamos ubicándonos. Ok. Me fui bien lejos con los tetros. No, pero eso es importante porque, ¿por qué razón Jesús dice, cuando yo vaya a Jerusalén, me va a pasar esto? Eso tiene una importancia. ¿Por qué no le pasó estando en Galilea? O estando en Samaria. ¿Por qué es allí específicamente? Eso es importante. ¿Qué le pasó qué? ¿Qué le pasó al Señor en la última semana del ministerio? ¿Verdad? Todo lo que estamos leyendo es esa última semana. Y él sabe que va a morir. Él sabe que haciendo todas estas cosas le va a costar la vida, hermano. Claro, esto es parte del plan de redención, ¿verdad? ¿Cuál crees que es el énfasis del autor en ese pequeño relato que leímos? ¿Cuál de ustedes creen que es el énfasis del autor, hermano? La autoridad. La esterilidad de Jerusalén. La falta de fruto. Falta de fruto, autoridad, esterilidad. ¿Cuál ustedes creen? Vamos a darle para atrás para que lo vean. Que Jesús, como tenía hambre, se agitaba. ¿Cuál ustedes creen que es el énfasis? Yo creo que también Juicio. Ese es el énfasis. bueno, en parte porque, o sea, como está ligado con el acontecimiento del limpiador del templo, Ajá. como que a mí me tiene como que, yo diría que es como una... Pero fíjate que al final habla de fe. Él le responde, porque ¿cómo es que se ha conseguido la higuera? Él puede responder como que, porque por toda autoridad ha sido dada. O sea, él puede decir algo de autoridad, pero contesta con fe. Okay. No. Zumba, dale. Buscar el texto. A ver si... Acuérdense que nosotros estudiamos cómo sacar más o menos el énfasis en una narrativa. ¿Se acuerdan? Tienes que ir al clímax. Tal vez Cerca del clímax está el el énfasis. es que Jesús metió. Como que la deidad de Jesús. El énfasis ahí, aquí. Porque ¿Dónde está el dicen, clímax? dicen, ¿cómo es que se sacó enseguida la higuera? Como que cuando ellos hacen esa pregunta, es como que, wow, like, ellos aún no entendían que él era Dios y acaba de hacer eso y como que, wow. El clima no, es cuando él dice nunca jamás nazca de ti fruto. Dice, seca. Boom. Eso es lo más. ¿Cuál es la resolución? Aquí. Concéntrese aquí. ¿Cuál es la resolución en Mateo 21, 18, 22? Una vez se seca. Él lo que explica es la fe, Ok. Sí, porque sin duda. ellos se quedan maravillados. Y entonces le preguntan cómo es que se secó enseguida la higuera. Así que ese fue el clímax. No, pero... No, clímax y resolución son dos cosas No, diferentes. pero o sea, estamos volviendo Ah, ok. de que eso fue lo más importante, perdón, Leo. No. Como que nunca jamás nazca de ti fruto. Y Cuando luego, la higuera se seca, ya. cuando la seca. Pero ves que el hecho fue falta de fe en los discípulos, porque ellos decían, ¿cómo fue que tú hiciste eso? Pero... Y él después él habló, si tuvieran fe, como quien dice, no tenían ni haciendo esa pregunta, si tuvieran fe. Dime. Es como que puede cambiar. Sí, estamos. Tiene que ver algo con autoridad. Déjame ver. Yo creo que sí. Yo creo que si nosotros hablamos con fe, hablamos con autoridad. Muchas veces no hay autoridad en la predicación del evangelio porque no se hace con fe. Bueno, pero... Quizás me estoy viendo lejos, pero yo creo que sí está. Ok, pues se lo dejé muy abierto, está muy complicado entonces. Vamos, cuando eso pase, en una narrativa, ustedes van a buscar el conflicto. El conflicto es más sencillo de encontrar. ¿Cuál es el conflicto? Que tenía hambre y no dijo no, vino a ella y no halló nada. Ok, ¿y cuál es el punto culminante del conflicto? ¿Cuál es el... Como que ya no puede subir más ese Y conflicto. como una mata. Y que la secó. La secó, La secó. ¿verdad?
la secó y la gente se quedó, ¿qué es eso, verdad? No, pero no lo hace con el momento. Pero ahí sí, porque dijo, Ahí sí él hace con. sí, porque dice, ¿cómo es que se secó? Y Eso es un texto abreviado de dos sucesos. Mateo está resumiendo dos sucesos que se dieron en uno. sí, porque ahí dice, y enseguida, o sea, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? O sea, se secó en los ojos de ellos. Ahí como que- Cuando uno lo ve en Mateo, uno piensa que por falta de fruto, Pero yo le creo más a Marco que a Mateo. Marco es más. la maldice por falta de fruto. Pero entonces, cuando lo vemos aquí, vemos que él hizo algo con autoridad, porque ¿quién tiene autoridad para secar un árbol? ¿Sabes? Como que porque no tiene fruto, pues. Él está diciendo, pues, aplicándolo a ellos. Si lo hacen, Pero- si tienen fe, ustedes también pueden hacerlo, ¿no? Sí, Porque eso no Yo creo que- esa es la enseñanza. Y yo diría que lo de antes también y lo de después, porque después le preguntan a Jesús Oh, bonito, qué ¿viste? autoridad dice estas cosas. Ah, te quedaste con hambre, tú querías más, ¿verdad? ¿Verdad? Que yo le di uno ahorita a ellos. Es como que- Acá le- So, es como que, o sea, vemos la limpieza del templo y es como que, pues, él está literalmente virando mesa, ¿verdad? Con autoridad, está como que, y entrando con su reinado, realmente, ¿verdad? Porque a él le dieron la bienvenida como el hijo de David, ¿verdad? Entonces, de ahí, sucede este acontecimiento con el fruto, ¿verdad? Y aquí, pues, él maldice a la higuera. Pero espérate después. Marcos dice. Bueno, tiene diferentes porque son cronologías diferentes, ¿verdad? Pero es porque Mateo está enfatizando algo y Marcos está enfatizando otra cosa, ¿verdad? Y por lo general ellos no escribían cronológicamente igual. Pero lo que Mateo está relatando, ¿verdad? Y después con lo siguiente, que después le preguntan, o sea, ¿con qué autoridad estás enseñando esto? Yo creo que tiene mucho que ver con la La autoridad. autoridad de la O sea, de Cristo mismo como rey, pero más allá la autoridad del reino también. So, porque está, o sea, aquí está, especialmente en la última parte, está mezclando un poco, o sea, la fe con esa autoridad. Se observa. La Biblia dice que Israel es la higuera. En varias instancias. No, este tiene que ver nada con eso. Vamos a leer de eso ya mismo. Ok. Y luego se secó la higuera. Yo creo que ya ahí está empezando. Si observan bien, dice que viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó la? Ya ahí hay ya ahí se está empezando a formular un nuevo escenario, porque ya el clímax pasó. O sea que obviamente el énfasis está en el centro por aquí, entre lo maravillado de los discípulos y lo que el Señor le responde, ¿verdad? Ese es como que el énfasis. El énfasis no es si. Lo que quiero hacer con esto es simplemente que ustedes observen que el énfasis del autor no es la higuera. Nosotros no nos metemos en la higuera. El énfasis tampoco es. O sea, el énfasis. El énfasis. No es el mal o qué sé yo. Es importante, pero no dice el énfasis es lo que el Señor está haciendo en ese momento. Que está trayéndoles algo, ¿verdad? Ahí lo voy a dejar porque eso es lo que quiero, dejarlo ahí. Era como socrático. Si me da Eso es lo que quiero, que se cuelguen. Sí, es que Sí. realmente la idea- Porque es que si no se cuelgan, no se hacen preguntas. es que ya pasamos el quiz. Es un ficus. Era una pregunta retórica. Es una higuera. Bueno, hermano, vamos allá. Déjame ver. El árbol de ese igual como- Antes de seguir, voy a hacer mi statement rapidito antes de empezar a interpretar con ustedes. Existen varios problemas cuando nosotros nos acercamos a la escritura. Primero es asumir que se trata de nosotros. Cuando leemos de la higuera y la fe y orar, rápido pensamos en para acá. Que se trata de ti. Buscamos aplicarlo rápido el texto a mi vida.
pero no queremos pasar el trabajo de extraer lo que el Señor te quiere realmente decir. Y déjame decirte que la Biblia no se trata de ti, hermano. News. Entender asuntos como fe, oración, este es otro problema. Entender asuntos de fe, oración, pedir a Dios, alabar, casi siempre lo entendemos de forma, hoy en día, estoy hablando de lo normal, a lo que yo me rodeo y ustedes también. Cuando hablamos de fe, oración, alabar, nosotros normalmente interpretamos eso de forma ritual, no ética. Esos son dos problemotas cuando vamos a meternos a ese pasaje. Ténganlo en cuenta, ¿ok? Ok. El Señor venía de acá, Betania. ¿Pueden ver? Más o menos. No es perfecta la imagen, pero... ¿Se ve el relieve más o menos? Sí. ¿Ven el relieve, hermano? El relieve, ¿lo ven más o menos? El relieve. Montaña. Miren. Miren dónde estaba Betania. Observen el paso, hermano. Le doy gracias a Dios por esta persona que hizo esta imagen porque me resumió un montón de trabajo que hubiese tenido que pasar la noche. Pasa, mira el Monte de los Olivos aquí. Betfagé ya es Jerusalén, es la entrada. Ya es la entrada, gracias, Lío. Y si ven, ¿verdad? Porque eso es una área más baja, si ven el relieve. Y ahí está entonces la ciudad. ¿Verdad? Observen. En una montaña. Observen los relieves. ¿Verdad? Okay. ¿Y qué es la higuera? Pues mira, ahí está, hermano. Ahí les puse una foto. Y ustedes ahorita buscaron y se dieron cuenta que la higuera pues no era necesariamente un palito chiquito. Aunque si tú lo vas a usar para vender higo, pues obviamente lo que te conviene es dejarlo pequeño. Como los mangos, ¿verdad? Cuando vamos para allá, para el sur a buscar mangos. ¿Usted se cree que los mangos siempre son esos palos así enormes? Y hermano, si usted los va a cosechar, usted los mantiene bajitos. Lo que pasa es que ese mismo árbol tú lo puedes convertir desde que lo siembras para producción, lo puedes convertir en mantener en una mata de higuera. Claro. Porque lo tienes que podar todos los años para que tenga más producción y sea accesible. Accesible. Puedes Que repitas, papá. Ese mismo árbol. Lo que pasa es que en los tiempos de Jesús, pues, se sembraban el árbol, lo dejaban que creciera por naturaleza. ¿Verdad? Ese mismo árbol tú lo puedes convertir en o sea, de cuando lo siembras, no dejarlo llegar a ese nivel, porque a ese nivel, si lo podas, se seca. Pero según va creciendo, después del primer cosecho, tú lo podas todos los años y se mantiene en una mata de higuera. Y ahí sí Hay más producción y más accesible el producto. Más fácil de cogerlo. Más fácil. Así son los árboles, hermano. La mayoría. al final yo voy a compartir algo que está ridículo. Perdón, Lía, te interrumpieron otra vez. Estamos aquí en la conspiración del reino, hermano. Así que... Pero definitivamente, tal vez Marco trajo ese suceso luego del templo, por un narrativo. Porque Sí. no hay manera de que fuera. Yo puedo asumir. La Biblia no dice por qué uno lo trae de una forma y Mateo de otra y Marco de otra. Pero Sí. hay varias opciones. O sea, hice el ejercicio al principio de traerles el problema para que ustedes sepan que eso es lo que usted se va a enfrentar cuando usted lee la Biblia y cuando otra gente que no conoce a Dios lee la Biblia. Usted tiene que saber más o menos qué responder, ¿verdad? Pero si uno ve el mapa, uno sabe que uno puede estar, se cae de la mata que el autor o lo escribió otra vez o quería traer ese suceso que pasó antes luego de, por la razón que sea. Por énfasis, que es lo que estaba diciendo ahorita Rafi, y es cierto. Sí. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados en nuestra era moderna a que todo tiene que ser cronológico. Si no, no sirve. Pero los orientales no ven las cosas. Pero realmente, y nosotros tampoco. Los maestros lo saben. Los maestros cogemos a veces las cosas y decimos, el orden cronológico es un problema. Se va temático. Y temático no te cuadra cronológicamente. Así. Ok.
Pues le puse un higo para que vean que no necesariamente un higo tiene que ser un palito chiquito y que llegue a ser bastante grande. Y para que ustedes vieran, ¿verdad? Pues más o menos por dónde pasó ese suceso. De hecho, mira, ¿hacia dónde fue el espíritu en Ezequiel? Hacia allá. Wow. Todo bien. ¿Ven el relieve? ¿Ven el relieve? Hermano, estoy siendo bien específico porque esto es bien importante. Es la primera vez que ustedes van a ver que un versículo, el relieve es crucial para entender el pasaje. Y lamentablemente cuando nosotros leemos en esta Biblia, pues no tenemos ahí, ¿verdad? Esos datos. Ok. Y ahí le regalo una pintura que encontré. No puse el autor. Ay, Dios mío. Nunca le me gustó. No, lo tenía en mente, es que tenía tanta prisa, perdónenme. Pero no, es del 1900 algo, se me olvidó. Ya mismo se los doy. De hecho, ese es el nombre, lo que me faltó fue el autor. Era Augusto Aguilo, No. un abuelo de Chile. Así que esa es como una perspectiva, ¿verdad? Del Monte de los Olivos hacia Jerusalén. Importante. Ahí les regalé también una fotito. Esto era desde el límite de Este es desde el Monte de los Olivos. Okay, so, Este. so, si Digo, eso es una imagen que a lo mejor no es 100% accurate, pero es para que... ellos hubieran visto el templo Imagen. desde el monte, pero lo hubieran visto como para el derecho, para el lado derecho. Bueno, sí, depende de cómo te pasa. El monte Silote, ya. Eso es la pequeño. Eso es un higo, pues, como decía papi. Cultivado. Mira, Chris, Se va a cultivar. ¿ves? Es un cultivo de higo, por ende, ¿viste la diferencia? Nada, porque eso es un higo. La semana que viene. Lo tenemos seco, ¿no? Así. Como una pasa, como así. No es muy grande, sí. No es muy Bueno, grande. el seco, ¿verdad? Porque Ese, exacto, yo creo que Hay una guayaba. como así. Como el una tamaño de guayaba. una guayaba, exactamente, del tamaño de una guayaba. No es muy grande. Y aquí hay. Sí, hay. ¿Siembran higos acá? Hay. Pues, hermano, para que vean, Como- la razón por la cual nosotros no comemos higos frescos es porque se daña bastante rápido. Bastante rápido. Igual que la pana. Vamos a unos pasajes, no los voy a leer completo porque son largos, pero sí les voy a decir que hay unos pasajes bien relevantes a esto. Está Jeremías 8:13, 8, perdón. Está Joel 1 y está Amós 4. ¿Ok? Los tres son pasajes larguísimos. Ustedes van a ver que los tres tienen una relación bien interesante. Tranquilo, yo creo que... Déjame leerle uno, porque por lo menos tengan una idea. Voy a leerle Jeremías 8. Déjame ver si encuentro aquí el versículo rapidito. El 13 voy a leer. Voy a leer el versículo 12 de Jeremías 8. Dice, ¿se avergüenzan cuando cometen abominaciones? Ni se avergüenzan, ni conocen el sonrojo, pues caerán. Con los demás caídos tropezarán el día de su visitación. Repito, el día de su visitación, dice Jehová. Papá, De cierto acabaré con ellos, dice Jehová. Dice, escuchen. No habrá racimos en la vid, ni higos en la higuera. Hasta las hojas se habrían marchitado. Escucha eso, hermano, escúchalo. Hasta las hojas se habrán marchitado y lo que les di pasará de ellos. Los que conocen muy bien su Biblia saben que Jesús lloró sobre Jerusalén y dijo, porque no, ¿verdad? Lloró y dijo unas lamentaciones y dijo, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando Adán y Eva fueron visitados por el Señor después de pecar, ¿cómo se sintió esa visita? ¿Cómo se sintió esa visita después de haber comido del fruto? ¿Cómo se siente cuando tú sabes que tu hijo está haciendo algo mal y tú llegas y él no sabía que tú estabas detrás de él? ¿Cómo se siente? Visita, hermano.
Acuérdense esa palabra porque la vamos a usar mucho de ahora en adelante. Visitación, visita, venida. Venida. Lo voy a dejar con esa, pero ¿de qué está hablando Isaías ahí? Visitación. Puede ser, pero más general. Porque él dice juicio. ¿Verdad? Porque Jeremías 8 está hablando del juicio. Para que no lo leí completo porque es larguito. Pero cuando él está diciendo eso sobre la ciudad, se está refiriendo también a que no lo están reconociendo. Exactamente. Yo vine. Yo vine. Exactamente. Ahí es que cuando él dice, yo hubiese querido que usted hubiese debajo de mí. Bueno. Exactamente. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Lo que pasa es que para que vean el lenguaje. Y compara con Sodoma. O sea, si ellos hubiesen tenido la revelación que ustedes están teniendo aquí conmigo, o sea, el castigo de ustedes va a ser peor. Dice el versículo Joel 1, lo mismo, pueden leerlo, es otra mención de juicio a su pueblo, al mismo pueblo de Dios. Versículo, déjame ver, aquí está. Ok, perdóneme. Voy al versículo 9, dice, en la casa de Jehová. Oye, ¿cuál era la casa de Jehová? Se ha quitado la ofrenda y la libación, los sacerdotes hacen duelo, los ministros de Jehová, el campo está asolado, la tierra está de luto, porque el trigo ha sido devastado, el mosto se secó, el aceite se ha agotado, avergonzados labradores, gemir viñadores por el trigo y la cebada, porque la miel del campo se ha perdido, la vid está seca, la higuera marchita, lo mismo el ganado, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo están secos. Y hasta el gozo de los hombres se ha agotado, vestidos de luto sacerdotes, gemir ministros del altar, pernoctar en saco, ministros de Dios, porque la ofrenda de la libación se ha quitado de la casa de vuestro Dios, proclamar un ayuno santo, convocar a solemne asamblea, reunir a los ancianos y a todos los moradores de esta tierra. Escuchen, los moradores de la tierra. Eso no le suena apocalíptico. En la casa de Jehová vuestro Dios y clamar a Jehová, ¡ay! De ese día. Mira, Mateo 23 son los que los ayes. Porque cercano está el día de Jehová, el día del Señor. Llegará como azote, aparejado por el Shaddai. No es arrebatado el alimento ante vuestra vista, no han sido quitados la alegría y el júbilo de la casa de nuestro Dios. Juicio, ¿verdad? Pueden también leer Amós 4. Ese lo leen completito. Es un capítulo corto. Pero es para que tengan evidencia de que la escritura, puedes ver la higuera seca o el higo, la falta de ese fruto con juicio. Está relacionado en algunos pasajes. Ok, ¿qué monte? Vamos a hablar porque hay un lenguaje ahí de monte cuando habla de la fe. Y estamos terminando por si acaso, hermanos. Dice, el Señor dice, si tuviera fe, escúcheme, hermano, porque estos son pasajes que se interpretan súper mal. Jesús dice, si tú tienes fe, le puedes decir a este monte, mira esto, a este monte. Él está señalando un monte, hermano. A este monte. ¿Qué monte? ¿Qué monte? Bueno. Jerusalén es una ciudad asentada sobre un monte, hermano. Ahí está, ahí le puse unas imágenes de esos libritos que son buenísimos, que te ilustran algunas cosas de la Biblia. Esto es Jerusalén antes de ser Jerusalén, arriba al norte, cuando David la conquista y la hace su capital. Donde él establece
¿Dónde Salomón luego, perdón, establece que dónde va a ser el templo? En el monte. ¿Dónde está la ciudad? En el mismo monte. ¿Ves? Primero es así y después así. ¿Okay? ¿Están viendo? Es el mismo monte, es el mismo relieve, ¿se dan cuenta? Es la misma montaña. Por eso es que después, en tiempos de Jesús, el templo está rodeado de la ciudad. ¿Dónde está Betania? Betania estaría para acá, hacia la derecha. Para esto. Exacto. ¿Dónde está el mar? El mar estaría para allá. Para allá. Y para allá también, hay otro mar, el de Galilea, al norte. Ve al norte, estaría el mar de Galilea. Y hacia el oeste estaría el mar Mediterráneo. Ok, hermano. Ahora, no se queda ahí. Que Jerusalén es. Jesús está diciendo, ustedes le van a decir a este monte, échate al mar. ¿Qué monte? Jerusalén. ¿Qué hay en Jerusalén? La ciudad y el templo. Todo eso. Aleluya, hermana. Estamos alabando al Señor aquí. Ahora, ¿qué monte es ese, hermano? ¿Qué monte es ese, hermano? ¿Cuál? ¿El monte de David? ¿Qué monte es ese que ustedes están viendo ahí? Bíblicamente hablando. Joder. ¿Qué monte es ese, hermano? Bíblicamente hablando. ¿En qué monte se construyó el templo, hermano? Bible trivia. En el monte. Bueno, ese es Jerusalén, es verdad. En el monte Moriah. ¿Qué pasó en el monte Moriah? El sacrificio de Isaac. Donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. ¿Okay? ¿Dónde hemos escuchado expresiones de echar a la mar, hermano? Cuando Jonás. ¿Se acuerdan? Sí, échenme al mar. Hermano, ya, esto es lo último. ¿Cuándo usted ha escuchado esas expresiones de echar a la mar? Con Faraón y Moisés. Muy bien. ¿Con quién? Muy bien. ¿Qué es lo que dice Cristina? Jonás, ¿no? Jonás. También. Sí, la canción, hermano, la canción, el faraón, ¿verdad? Fue echado a la mar. Dice, eso está en Éxodo 15:4. Ha echado al mar los carros y el ejército del faraón fueron hundidos en el mar Rojo sus mejores oficiales. ¿Verdad? Miren otro versículo que les va a gustar mucho sobre echar a la mar. Y estoy hablando duro porque de verdad que yo no me oigo mismo con el martillero. Dice, mire Marcos 9. Y cualquiera que escandaliza a uno de estos de mis pequeñitos que crea en mí, mejor le fuera que se atare una piedra de molino y fuera echado al mar. ¿Quiénes estaban haciendo tropezar a los pequeñitos del Señor en estos pasajes que estamos leyendo? Que vivían, que dominaban ¿qué? Que dominaban ¿qué? Todo lo que estamos hablando. Aquel monte. Y en la Jerusalén. tiene que ver, pero en los profetas y específicamente en Daniel, el mar simboliza las naciones. Eso es una aplicación distinta, sí. Aquí es diferente, por eso traje específicamente echar a la mar. Gracias. Destrezas de carpintería. Sí, hay tiempo para todo.
Claro. Tiempo para martillar y tiempo para no martillar. Una casa ya Hermano, les prometo que esto se acabó si me dan 5 minutos. Jonás también fue echado al mar. ¿Se acuerdan? ¿Y qué estaba pasando en el momento en que Jonás le dice a los marineros que le echen al mar? Se Una ca- tormenta. Una tormenta que vino así, natural, azarosa. Dios estaba ayudando. Dios estaba mandando juicio a ese barco porque había desobediencia. Y cuando cuando le fueron a preguntar qué hacemos contigo, ¿qué él dijo? Tírenme. Échame a la mar. ¿Y qué pasó después que lo echaron a la mar? Se acabó el problema para ellos y ahora el problema es nada más que de quién. Bueno, el pez se lo llevó, ¿verdad? Y dice también que tus pecados son perdonados y echados. Al fondo del mar. Porque el fondo del mar, es como que dice, this is over. Cuando el Señor echó a la mar los carros de Faraón, se acabó. Se acabó. Y los Bautismo. pecados son echados al fondo del Cuando mar. nuestros pecados son echados a la mar, hermano, usted no los vaya a buscar. Déjelos allí. Lo que pasa es que el fondo de la mar como que lo que llega allá abajo como que ya no hay forma de que vuelva a salir. Esa es la idea. Por eso es que buscar el Titanic es como innecesario, ¿verdad? Bueno. Eso es bueno, la muerte. Pues ahí la encontraron. Señor, ayúdanos. Eso está a 24 kilómetros bajo. Una Biblia. ¿Y el hambre? ¿Qué hacemos con el hambre? Hambre, amén. ¿Qué hacemos con el hambre, hermano? Además de comer ahora, el Señor bendiga los alimentos. Busquen Mateo 5:6, dale. Para que vean lo que vamos a hablar del hambre rápido. Ya estoy aplicando, hermano. Bienaventurado, Ya estoy aplicando. yo lo leo. Dale, léelo. Con voz de juicio. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. ¿El Señor tenía hambre de qué? De justicia. Nosotros pensamos que es del higo nada más, ¿verdad? Pero ¿cuál es el énfasis del texto? ¿El higo o la justicia? Hambre de La fe. Hambre de juicio, hambre de justicia. Y la ley. Nada, no me hace. ¿Será eso? ¿Y por qué seca la higuera, pobre higuera, bendito? Eso, ¿verdad? Papi, te leí la mente. ¿Y por qué seca la higuera, hermano? Bueno, porque los profetas usaban diferentes señales didácticas. Los profetas eran maestros, hermano. Los profetas eran buenos estudiantes. Los profetas eran buenísimos estudiantes, pero también eran buenísimos maestros. Los profetas usaban señales didácticas que Dios le daba para mostrar puntos al pueblo. ¿Okay? Las señales de los profetas no se crean que eran solamente milagros sobrenaturales. Las señales son para que se entienda algo del pacto. ¿Verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, Isaías andó desnudo para decirle al pueblo, así van a andar ustedes pronto en esclavitud. Y Oseas se casó. Oseas se casó con Gomer, que era una prostituta. ¿Para qué? Para demostrarle, para enseñarle didácticamente al pueblo. Ustedes son una ramera con la cual yo me he casado. Los calzoncillos de Jeremías. O en el Nuevo Testamento, Agabo. Agabo cuando le dice a Pablo, te van a atar como así como te... Y él se ata, ¿verdad? Él lo ata para mostrar didácticamente el punto. Es una maqueta de la ciudad y todo lo que sea. Así que el arte es muy importante aquí. Acuérdense, hermano, y ya con esto, esta es mi aplicación. Mi aplicación corta es que a nosotros no nos debe dar pena el palito de higo, porque el punto no es el higo, es la higuera. El punto era la justicia. Dice el Salmo 89:14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Qué irónico que a veces la gente piensa que los templos son tronos. Es que el trono de Dios no era aquel cuartito en el monte. El trono de Dios es la justicia, hermano.
Así que si el Señor tenía que secar una finca completa para enseñarle a su corillo que a él lo que le importa es la justicia, pues eso es lo que él va a hacer. ¿Okay? Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y por último, esta es mi aplicación pascual. Les puse aquí una imagen que este sí apunté de la artista. Era un artista del año 1611. Esta pintura. Una mujer, Clara Peters. Ahí hay higos. Ahí hay higos en esa mesa. Cristo es el sostenedor de toda la creación. Cristo es el creador de todas las cosas. Cristo es el dueño de todos los árboles. Pero no solamente se queda ahí, el hombre está supuesto a reinar sobre los árboles. Y estos le fueron sujetos al hombre en Génesis 2. Génesis 1 y Génesis 2. Cuando el hombre fue maldecido, ¿qué fue maldecido? Los árboles también. Y hoy ellos aguardan por nuestra manifestación. Romanos 8:2 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una están con dolores de parto hasta ahora. ¿Verdad? ¿Y qué estaba esperando? A la manifestación de los hijos de Dios. No solo los árboles son maldecidos por la desobediencia al pacto, ¿verdad? También lo son los montes y las ciudades asentadas sobre esos montes. Y por último, en cuanto a la herencia, ¿hay alguna audiencia aprendiendo esa lección? Y ahí estaba el Señor usando una imagen de juicio didáctica para que sus seguidores entendieran un punto. Así que al Señor sí le importa la enseñanza, hermano, pero sobre todo al Señor le importa la justicia. Y el Señor, sí, yo pienso que el Señor estaba molesto. Porque si ustedes compaginan Mateo con Marcos, él limpió el templo y ese es el contexto. Y él no limpió el templo mandando a buscar una guagua para que se llevara a las mesas, hermano. Era una injusticia total. Y la otra vez Rafi lo tocó muy bonito porque estábamos hablando de que no solamente era el pillaje, porque había pillaje, él lo dice, cueva de ladrones, sino que no dejaban entonces a la gente, a las naciones, como leímos ahorita, venir a adorar al Señor. Así que las higueras, aunque estén fuera de season y no dan fruto, no importa, se van a pique si representan algo importante para que el Señor nos demuestre la justicia. Y hay algo más ahí con el tiempo, que no sea el tiempo de la Biblia. ¿Cómo es? Que si hay algo más relacionado a que no era el tiempo de dar hilo. Yo pienso que es que ese no es el issue, no era el issue. Creo que Marcos lo pone para eso mismo, para que sepa. La higuera no iba a dar fruto porque ese no era el tiempo del higo, pero es que eso es del Señor y él quería mostrar, realmente el énfasis es lo que él le quiere enseñar a los discípulos. Nosotros como creyentes y como iglesia nos debemos preguntar si estamos haciendo de tropiezo para que la gente llegue a conocer a Cristo. Era otra cosa lo que querían demostrar, que según la fe en el acto, podía hacer que diera fruto en el acto. Exactamente. Pero, Y sabes que yo a veces pienso también, o sea, hablando de cómo las cosas deberían de haber sido, y tal vez todos los árboles deberían de haber dado fruto siempre, ¿verdad? Y pensando en que él fue, y esto es como especulación, ¿verdad? Pero pensando que él fue a buscar higos, ¿verdad? Y no encontró, como que eso también era parte de que, como que eso, de que se suponía que esto no fuera así, ¿verdad? Y así como, pues, tú sabes, ese higuero estaba representando la bendición caída, así mismo también está representando la maldición en la cual nosotros vivimos. La tierra está atada a la maldición del hombre por la falta de dominio. Pero el dominio, siempre hemos hablado que es servicio. Y lo que estaba haciendo los principales, porque no podemos perder que el propósito era hablar del monte, hermano. Que el monte sea echado al mar. Sí,
si no es algo personal. Si uno No, y no era, no era físico, no piensen que el Señor está hablando de que la montaña se cogiera patas y se fuera para el mar Mediterráneo. Muerto. Está hablando de que eso va a picota, Que yo creo que va también seco. tiene representación de Israel mismo, porque, o sea, si realmente también se suponía que fuera una nación que diera fruto, ¿verdad? De la presencia del Señor para las naciones. De igual forma, como que literalmente no estaba dando ese fruto, es como que juicio y también como un testigo en contra de. Claro. Y se unió con Roma. Se unieron con Roma para seguir siendo injustos. Sí. En cuanto a lo de pedir, y, ¿verdad? Implicar como tú pusiste, y si quiere un Lamborghini. Pues en Santiago dice que no tienen porque no piden y no. Y cuando piden mal porque piden para sus propios, para ustedes. Entonces, cada vez que vemos, ¿verdad? Que Mateo se ve varias veces esto de pedir y de tener, pues tenemos que ver ese contexto que habla en Santiago, que no es Claro. pedir. Sí, ahí está la doctrina de la Pero oración. esa justicia es clamar por la justicia. Exactamente. No Ahí es- está, ahí le está diciendo a sus discípulos, hermano, usted tiene que pensar que el Señor está parado viendo a Jerusalén desde un monte hacia el otro monte. Y le está diciendo, ustedes le pueden pedir, con esta misma fe que yo acabo de sacar esta higuera, a ustedes les va a... De hecho, yo no terminé hoy porque yo quería traerles una cosita que no la voy a poder traer, se lo digo ahorita. Ustedes le van a poder decir a ese monte, Jerusalén, todo lo que les puse aquí. De hecho, ahí se ve, se supone. Es como si estuviera la higuera y allá estuviera la ciudad, ¿verdad? Ustedes le van a poder decir a ese monte que se echa al mar. Y ya hablamos de lo que representa ser echado al mar. Que se ha olvidado todo ese sistema. Y es como decía Cristel, ¿qué significa? El Nuevo Testamento, hermano. El nuevo pacto. Las naciones serán benditas. ¿Verdad? O sea que Eso pasa. la Eso aplicación, de que ellos iban a echarle eso al mar. la aplicación es la justicia, como dijiste en el título. Y hay sistemas todavía que hay que seguir, ¿verdad? Exactamente. Hay sistemas que deberían ser echados a la mar. Porque no le están permitiendo, como dice el mismo Señor, ni entran ni dejan entrar. Verlo de esa manera es un poco más correcto, entiendo yo, que verlo personal, de que mi fe y lo que yo pidiera y Dios va a echar a la mar, no, ahí se pierde un poco el foco, aunque uno podría hacer una aplicación personal de eso, ¿verdad? Uno puede decir que el árbol no da fruto, pero el árbol, ¿qué implica un árbol? No sé, como que tiene una Yo pienso que ahí el punto no es si da fruto o no da fruto en el sentido natural, porque el árbol no se supone, o sea, Marco nos deja saber que era obvio que no iba a haber nada. Era el impacto de decirle, esto que se secó, esta cosa que ustedes acaban de ver, esta maldición, es la que a ustedes les va a tocar hacer. Exacto. Entonces, yo quería decirle, yo quería decirles algo, y ya terminé, hermano. Yo quería decirles algo, yo sé que usted quería compartir otra cosa, pero yo quería decirles que estoy buscando aquí, Santiago fue martirizado en Jerusalén precisamente porque él se pasaba diciendo que el juicio venía a Jerusalén. Del pináculo del templo lo tiraron y después lo apedrearon y después le dieron en la cabeza con algo para matarlo. Entonces, eso sucedió. Santiago oraba por el juicio y el juicio no tardó mucho.
A Santiago lo mataron para el 65, más o menos por ahí, 65, 68, no me acuerdo ahora bien. Y ya en el 70. Y el 70, 2 añitos después, Roma dejó eso planito. Esa ciudad desapareció. Que, bueno, O sea, ese templo desapareció. Ese sistema. ahora que vino aquí ya sin tanta información de afuera ni comentarios, llevo años dándome cuenta que hasta el mismo Jesús, todos los primeros mártires, los liquidaban porque se metieron con el templo. Con la élite. Jesús, cuando a ti te salta en su juicio, fue cuando él dijo lo del templo, que él no lo refutó. Esteban fue por lo mismo, porque había una pelea con algo del templo y él le dio un recap desde el Antiguo Testamento de que, porque eso es lo que Dios tenía en primer lugar, como quiera, como este plano final, y se fue desde casi, no, los primeros, incluyendo a Jesús. Es cuando te dejen que te va a ¿sabes? Y ustedes piensan, hermano, que cuando hablamos de los sistemas religiosos, nuestros hermanitos van a comprender fácilmente. ¿No? Bueno, pues te lo va a compartir, pues déjame darle pausa a la grabación, por favor. Así que terminamos por lo menos el audio.